Desde el instante en que el Papa León XIV apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro, una sutil y reverente calma pareció extenderse por la plaza y conmover los corazones de los fieles que observaban desde todo el mundo. Para muchos, aquello representaba simplemente la presentación ceremonial de un nuevo pontífice. Para otros, aquellos familiarizados con los antiguos ecos de la profecía católica, este instante despertó algo más profundo. Revivió la memoria de una predicción que ha circulado a través de siglos de creencia, misterio y asombro. Una profecía atribuida a uno de los visionarios más intrigantes y debatidos de la Iglesia, San Malaquías. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Así que les voy a dejar con este video de lo que está pasando en el mundo. Así que no les voy a quitar más tiempo y lo dejo con el video. Antes de desechar tal profecía como nada más que otra leyenda mística del pasado medieval, vale la pena plantearse una sencilla pero convincente interrogante. ¿Qué sucedería si hubiera más verdad en esto de lo que alguna vez se creyó? ¿Y si una visión escrita hace cientos de años comienza a desarrollarse en tiempo real hoy, en el corazón de la Iglesia bajo la cúpula de San Pedro y en la vida del recién elegido Papa León XIV? Para comprender por qué esta profecía ha recuperado tanta atención, primero es necesario conocer qué dice realmente y por qué está provocando escalofríos en las espinas dorsales de académicos, teólogos e incluso creyentes comunes. El Papa León XIV no solo ha seguido los pasos de su predecesor. Algunos creen que podría haber asumido un papel descrito siglos atrás en la línea final de una lista profética, una que no termina solo con un nombre, sino con una advertencia. Queridos hermanos y hermanas, si esta reflexión está tocando tu corazón, te invito. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque esto está fuerte. Así que sigan poniéndole atención a lo que está pasando. Te invito con mucho cariño a que te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo con un me gusta ayuda a compartir estos mensajes de fe con más personas. También animo a dejar un comentario compartiendo tu testimonio o una palabra de fe que nazca del alma. Cada comentario fortalece nuestra comunidad en Cristo. Ahora prosigamos con nuestra reflexión sobre esta fascinante profecía. El origen de esta profecía se remonta a un arzobispo irlandés del siglo XI llamado San Malaquías. Reconocido por su profunda santidad y una vida impregnada en devoción y oración, se dice que recibió una visión durante una peregrinación a Roma. Según la tradición, lo que le fue revelado no era solo un mensaje para su época, sino para cada era que seguiría. Vio, se cuenta, los nombres o mejor dicho, los lemas simbólicos de 112 papas. La visión llegó en forma de una lista escrita en latín. Cada frase supuestamente señalaba el carácter único o la identidad de un futuro papa, comenzando con el Papa Celestino II. Durante siglos, este manuscrito permaneció oculto, guardado en las profundidades de los archivos del Vaticano hasta el siglo XVI, cuando fue sacado a la luz por un monje llamado Arnold W. En ese momento, un cónclave papal estaba en marcha y la repentina aparición del manuscrito añadió un giro curioso a la atmósfera. Se afirmó que estas misteriosas líneas provenían de la mano misma de San Malaquías. Desde entonces han fascinado a los fieles y desconcertado a los historiadores, convirtiéndose en una de las profecías más duraderas y controvertidas en la historia de la Iglesia. Lo que la hace especialmente convincente hoy es que muchos creen que la lista ha sido asombrosamente precisa, al menos en retrospectiva. Los críticos argumentan que las descripciones son vagas o interpretativas, pero los creyentes señalan cómo muchos de los lemas latinos parecen coincidir con aspectos de los papas que supuestamente describen, detalles de su herencia, símbolos, escudos familiares o incluso su legado espiritual. Y ahora aquí estamos. Según la lista, hemos llegado a la entrada final, número 112. Este último papa no está nombrado de la misma forma que los otros. En lugar de una breve frase en latín, la entrada final ofrece algo distinto, algo de peso, algo que no describe sino que advierte. Habla de un pastor que guiará a su rebaño a través de grandes pruebas. Hace referencia a la ciudad de las 7 colinas, una alusión poética a Roma, y concluye con una insinuación al juicio.
En décadas recientes muchos comenzaron a especular si el Papa Francisco cumplía este papel final, pero con su fallecimiento y la llegada del Papa León XIV, una nueva ola de atención emergió. ¿Podría este sucesor recién elegido ser el que San Malaquías realmente previó? ¿Podría ser quien esté destinado a guiar a la Iglesia en un tiempo de purificación? Aunque León XIV nunca ha comentado públicamente sobre la profecía, su elección ha reavivado conversaciones en seminarios, foros católicos y círculos teológicos. Sus raíces en Chicago y sus años de misión en Perú lo han presentado como un humilde servidor cercano a los pobres y en sintonía con la necesidad espiritual más que con el poder institucional. Y es precisamente este carácter pastoral el que algunos creen que refleja la figura descrita en la visión de Malaquías, un pastor en un tiempo de prueba. Es importante aclarar esto. La Iglesia Católica no respalda oficialmente la profecía de San Malaquías como doctrina. Sigue siendo una revelación privada, sujeta a interpretación y no vinculante en la fe. Y sin embargo la intriga persiste porque la lista termina con una sensación de finalidad, no de fatalidad, sino de decisión, no de colapso, sino de conversión. En ese misterio, muchos observan al Papa León XIV con nuevos ojos, preguntándose no si es el último Papa, sino si es el adecuado para un tiempo como este. Entonces la pregunta que muchos silenciosamente se plantean se vuelve más urgente. ¿Estamos realmente acercándonos al cumplimiento de la profecía de San Malaquías? Con la elección del Papa León XIV parece abrirse un capítulo significativo, uno que podría marcar una profunda transición en la narrativa espiritual de la Iglesia. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué hace que este momento se sienta tan crucial? ¿Y qué hace que este nuevo pontificado parezca tan alineado con la visión final de Malaquías? Para entender eso, hay que mirar más de cerca la singularidad de esta era. El Papa León XIV, elegido el 13 de marzo del año 2025, llega a un momento donde el mundo y la Iglesia dentro de él enfrentan profundas interrogantes. Es el primer Papa proveniente de la Orden de San Agustín, trayendo consigo una experiencia pastoral profundamente arraigada de sus años sirviendo en América Latina, especialmente entre comunidades en Perú. Su voz tranquila pero firme ya se reconoce por su sencillez y profundidad, llamando la atención no por controversia sino por claridad. Su elección sigue a una larga línea de líderes que condujeron a la Iglesia a través de diversas pruebas de sus tiempos. Lo que hace destacar a este nuevo pontificado no es simplemente su origen o la orden religiosa que lo formó, sino el espíritu con el que sirve. El Papa León XIV ha enfatizado la importancia de la humildad, de escuchar y sanar, no mediante declaraciones dramáticas, sino a través de gestos de presencia, misericordia y constancia. Y sin embargo, como sus predecesores, hereda una Iglesia navegando en un mundo que cambia rápidamente. Las conversaciones doctrinales continúan generando debates apasionados dentro de círculos teológicos. Temas como el cuidado pastoral para las familias, el papel de la tradición en una era moderna y cómo la Iglesia acompaña a aquellos en situaciones complejas están bajo discusión cuidadosa y devota. Estas discusiones no representan división, sino señales de una Iglesia viva, un cuerpo que, aunque arraigado en la verdad sagrada, continúa caminando con las personas en cada época. Con el Papa León XIV ahora al mando, muchos sienten un renovado sentido de esperanza. Su comportamiento sereno, su atención a los marginados y su madurez espiritual se perciben como dones oportunos. Su pontificado podría no destacarse por reformas radicales o cambios abruptos, sino por algo más profundo, arraigo, reverencia y renovación. Representa no una ruptura con el pasado, sino una continuidad que respira al ritmo de la tradición mientras mira hacia adelante con gracia. Entonces, si la profecía de San Malaquías realmente apunta a este momento, quizás no señala un fin como alguna vez se temió. Quizás revela un momento de pausa, un umbral sagrado donde la Iglesia es invitada a redescubrir su misión, no a través del estruendo o la turbulencia, sino mediante la paz y la perseverancia. La elección del Papa León XIV puede simbolizar una nueva luz que se eleva suavemente sobre viejas piedras
iluminando no la conclusión de la historia, sino el inicio de un capítulo más profundo. En esa calma, mientras el mundo observa, muchos comienzan a ver que la profecía no debe ser ominosa. A veces es un suave recordatorio que llama a la Iglesia no a temer el futuro, sino a caminar hacia adelante con fe, una oración a la vez. Retrocedamos brevemente al otoño de 2013, unos meses después del inicio de un nuevo pontificado que captó la atención mundial. El 19 de octubre de ese año, un obispo católico llamado Bernhard Fell, conocido por su enfoque tradicional en la doctrina, ofreció una reflexión personal que agitó la conversación en ciertos círculos de fieles. En su mensaje expresó inquietudes sobre lo que él percibía como signos de cambio en la Iglesia, sugiriendo que tales cambios podrían anunciar un periodo espiritual más desafiante para la comunidad cristiana global. Mientras algunos oyentes tomaron sus comentarios en serio, otros los interpretaron como simbólicos o especulativos. En la larga historia de la Iglesia no es extraño que voces de diferentes tradiciones, ya sean más contemplativas, pastorales o doctrinales, expresen puntos de vista diversos. Estas conversaciones forman parte de la vida orgánica de una Iglesia que abarca continentes y culturas. Pero lo significativo de este momento particular no fue tanto lo dicho, sino el hecho de que la Iglesia se encontraba una vez más en profunda reflexión sobre su identidad, su dirección y cómo permanecer arraigada frente a un mundo en constante cambio. También es importante recordar que el papado mismo tiene diferentes significados para distintas personas. Mientras algunos ven ciertas decisiones doctrinales o pastorales con escepticismo, millones resuenan profundamente con el mensaje de simplicidad, misericordia y diálogo de un papa. A lo largo de los años, varios pontífices han tomado diversos enfoques, enfatizando temas como la justicia social, el entendimiento interreligioso y el cuidado de la creación. Estos mensajes, frecuentemente basados en las Escrituras y la tradición, han inspirado a personas de todos los ámbitos de la vida. En febrero de 2014, por ejemplo, una encuesta mundial de valores reveló que amplias porciones de la población global veían al liderazgo católico positivamente, especialmente por sus esfuerzos para unir a las personas a través de divisiones. Desde barrios sudamericanos hasta las bulliciosas ciudades de Asia y Europa, se percibía que el papado era observado no solo por católicos, sino por personas de diversos orígenes y creencias. Para ellos el mensaje no era solo sobre documentos o decisiones, sino sobre el ejemplo personal de compasión, servicio y alcance. Avanzando hasta hoy, la conversación global sobre la Iglesia sigue siendo vibrante. En YouTube, en artículos y a través de parroquias y bancos, la gente continúa reflexionando sobre el futuro, preguntándose qué espera la Iglesia en un mundo cada vez más complejo. Pero en lugar de enfocarse en la división, muchos optan por el discernimiento, en cómo mantenerse anclados en la verdad mientras se extienden con amor. Esto nos conduce nuevamente a la profecía de San Malaquías. Durante siglos, su misteriosa lista de 112 papas ha intrigado a teólogos e historiadores por igual. Muchos de los títulos simbólicos que utilizó han sido interpretados de manera creativa y convincente. Por ejemplo, el papa listado justo antes de la entrada final, a menudo asociado al papa Benedicto XV, fue descrito con la frase latina Gloria Olivae, que significa la gloria del olivo. Algunos vinculan esta frase con la paz, la contemplación o incluso tradiciones monásticas, aunque las interpretaciones varían. Si bien no todos coinciden en los detalles o la precisión de las descripciones de San Malaquías, lo que hace que sus escritos perduren es la sensación de asombro que inspiran. Ya sea que se vean como curiosidades históricas o vislumbres de previsión divina, invitan a un misterio mayor, un recordatorio de que la Iglesia y quienes la guían transitan el tiempo bajo la mirada de algo superior. Según la ampliamente debatida profecía atribuida a San Malaquías, el nombre final en su lista enigmática, que sigue a 111 entradas simbólicas previas, está marcado con una frase profunda y significativa, Petrus Romanus o Pedro el Romano. Este título ha provocado siglos de fascinación e investigación.
¿Quién sería este pastor final? ¿Cómo sería su misión? ¿Sería un hombre literalmente llamado Pedro? ¿O el título apunta a algo más profundo? Quizás un retorno simbólico a las raíces de la Iglesia en Roma, a la sencillez y testimonio del mismo San Pedro. Lo que añade intriga es que varios de los títulos simbólicos anteriores de San Malaquías parecen, al menos en retrospectiva, coincidir sorprendentemente bien con los papas que se cree que describen. Por ejemplo, el Papa Urbano III, su lema profético, según la lista, era Ex uniones rosae, comúnmente interpretado como de la unión del lirio y la rosa. Aunque poético, esta descripción resulta más interesante cuando se conoce que Urbano III tenía vínculos familiares con Florencia, una ciudad cuyo escudo de armas presenta una flor de lis estilizada, un lirio largo asociado con la pureza, nobleza y simbolismo mariano. Luego está el amado Papa Juan Pablo II. Su título profético era De Labores Solis, que se traduce como del trabajo del sol o del eclipse del sol. Curiosamente, nació el 18 de mayo de 1920, un día marcado por un eclipse solar parcial. Más sorprendentemente, un eclipse solar también ocurrió durante su funeral en abril de 2005. Para quienes creen en la precisión de la lista de San Malaquías, estos momentos no son coincidencias sino confirmaciones, ecos de algo mayor tejido en la trama de la historia. Sin embargo, el significado más profundo detrás de la lista podría no limitarse a coincidencias poéticas o trivialidades históricas. Algunos teólogos y pensadores sugieren que la profecía podría señalar no solo a pontífices individuales sino al viaje de la Iglesia como un todo, a través de momentos de luz y sombra, triunfo y prueba, siempre volviendo a la piedra angular, Cristo mismo. El Papa León XIV continúa este legado, no como una figura solitaria, sino como parte de una línea ininterrumpida que se extiende hasta el apóstol Pedro. Su tarea no es cumplir una profecía, sino pastorear almas con humildad, sabiduría y gracia en un tiempo que se siente cada vez más incierto. En su breve papado ha mostrado signos de ser tanto un oyente como un líder, silenciosamente atento a las necesidades de la Iglesia, pero firmemente arraigado en la riqueza de la tradición católica. Sin embargo, algunos siguen preguntándose, ¿podría la frase Pedro el Romano referirse no a un nombre específico o lugar de nacimiento, sino a un retorno simbólico a la esencia del papado, un recentramiento de la Iglesia en su misión original de alimentar a las ovejas, cuidar a los corderos y proclamar el Evangelio no desde lugares de poder, sino desde espacios de oración? Si es así, entonces quizá la profecía no se trata del fin de los tiempos, sino de un despertar espiritual, un llamado a la simplicidad, unidad y santidad. Mientras continúan las discusiones y abundan las interpretaciones, una cosa permanece cierta: la visión de San Malaquías, ya sea literal o simbólica, continúa conmoviendo corazones y mentes. Nos recuerda que la Iglesia es más que una institución, es un cuerpo vivo, una comunidad de fe unida no por miedo al futuro, sino por esperanza en Cristo. Y en esa luz, la misteriosa frase Pedro el Romano adquiere un nuevo significado, no como heraldo de fatalidad, sino como faro, un recordatorio para volver, confiar y caminar fielmente en los pasos del primer pastor que una vez estuvo en las orillas de Galilea y respondió a una sola pregunta con amor inquebrantable: Señor, tú sabes que te amo. Y a eso Cristo respondió: apacienta mis ovejas. Al abrir la página del cónclave más reciente y entrar en los primeros días del papado de León XIV, el nombre Pedro el Romano persiste como un verso inacabado, parte misterio, parte espejo. Para algunos, la idea de que la línea final de San Malaquías podría referirse a este momento se siente como más que coincidencia, se siente como convergencia. Pero si este título es más simbólico que literal, como muchos académicos ahora sostienen, entonces, ¿hacia qué apunta realmente? Para entenderlo, hay que dejar de lado la superficie de fechas y lemas, y en su lugar plantear preguntas más profundas. ¿Qué significa para la Iglesia regresar a sus raíces? ¿Cómo sería para el sucesor de Pedro encarnar la misión original de la Iglesia, no como gobernante revestido de esplendor,
sino como siervo caminando al lado de los humildes, escuchando, guiando y sanando. La frase de San Malaquías, Petrus Romanus, Pedro el Romano, no nombra tanto a un hombre como a una misión. El nombre Pedro evoca la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. El término romano evoca el corazón de la identidad católica, arraigada en la tradición apostólica, enraizada en la ciudad eterna, que ha presenciado tanto triunfos como pruebas. La frase sugiere un retorno a los fundamentos, no como nostalgia, sino como renovación. Y el Papa León XIV llega a un momento en que tal renovación se siente no solo deseable, sino indispensable. Aunque la Iglesia sigue creciendo en muchos rincones del mundo, especialmente en África, Asia y América Latina, también enfrenta fatiga espiritual en lugares donde la fe alguna vez floreció. Los desafíos de la vida moderna, la distracción, el individualismo y el secularismo pueden dejar incluso a las almas más devotas sintiéndose perdidas. En esta atmósfera, el llamado de un pastor debe ir más allá de lo institucional, debe ser íntimo. La Iglesia en su esencia no es un sistema, sino un santuario. No se trata de control, sino de conversión. Y quizá eso es a lo que alude la profecía. El Papa final no es un heraldo de fatalidad, sino un indicio de retorno, un llamado a recentrarse, un llamado a recordar. Bajo el Papa León XIV, muchos comienzan a sentir este cambio, no en grandes proclamaciones, sino en la manera en que él elige caminar. Desde sus primeros gestos públicos, como rechazar la opulencia a favor de la sencillez o pedir la bendición de la multitud antes de ofrecer la suya, queda claro que su liderazgo no se basa en la imagen, sino en la intención. Algunos teólogos han descrito este momento como un silencio benedictino antes de un viento franciscano. Otros lo ven como el inicio de una era mariana, un tiempo marcado por la pureza, humildad y confianza en los movimientos silenciosos de la gracia. Independientemente del enfoque, muchas interpretaciones coinciden en que estamos entrando en un tiempo de introspección, una temporada de poda, pero también de nuevo fruto. La Iglesia, como cualquier cuerpo vivo, debe atravesar ritmos, tiempos de expansión y expresión, seguidos por periodos de reflexión y refinamiento. En el pasado, estos momentos fueron guiados por santos como Benedicto, Francisco y Teresa de Ávila, quienes llamaron a la Iglesia no a ser más ruidosa sino más clara, no a librar guerras culturales, sino a vivir el Evangelio con tal integridad luminosa que incluso quienes no creían no podían dejar de notar la luz. ¿Podría el Papa León XIV ser esa figura? Es pronto para afirmarlo con certeza, pero sus acciones ya resuenan con los ecos del alma de la Iglesia. Habla suavemente, pero con precisión. No busca controversias, sino comunión. Enfatiza las verdades eternas de la fe, mientras reconoce las preguntas del corazón moderno. Y aquí Pedro el Romano se transforma en algo más que una línea en un antiguo manuscrito, se convierte en un símbolo de identidad. Invita a la Iglesia a volver a ser lo que era al principio, un pueblo no definido por estructuras o estatus, sino por amor. Un pueblo que alimenta al hambriento, cuida al herido, acoge al extraño y se arrodilla junto al que sufre. La Iglesia primitiva no era poderosa en términos mundanos, no tenía catedrales, prestigio ni influencia global, y sin embargo cambió el mundo no por la fuerza, sino por la fidelidad. Se mantuvo frente a imperios, no con espadas, sino con sacramentos. No conquistó con leyes, sino con vidas transformadas por la presencia de Cristo. Ese espíritu es al que Pedro el Romano podría estar apuntando, no a un solo hombre, sino a un movimiento, no al colapso de una iglesia, sino al derrumbe de todo lo que no es esencial. En esta luz, el Papa final no es una figura temible, sino fiel. No es el último porque la iglesia esté terminando, es el último porque algo viejo está renaciendo. Bajo León XIV podemos contemplar una iglesia que se vuelve más pequeña en algunos aspectos, pero más fuerte en espíritu. Una iglesia que abandona el aplauso y la popularidad para redescubrir qué significa ser pobre en espíritu, tener hambre de justicia, ser manso, misericordioso y puro de corazón. Una iglesia que habla menos, pero brilla más. Esta no es la era de los finales, es la era de lo esencial, y en esa luz, el nombre Pedro el Romano
se convierte en un desafío para cada creyente. Nos pregunta, ¿estamos dispuestos a regresar? ¿Estamos dispuestos a seguir no a la multitud sino a la cruz? ¿Estamos dispuestos a reconstruir no instituciones sino altares en nuestros corazones? Porque la verdadera Iglesia no está construida sobre ladrillos, sino sobre cuerpos ofrecidos en amor, sobre almas entregadas en oración, sobre vidas vividas en santidad oculta. Y quizás eso es lo que esta entrada final en la profecía significa, sobre todo, que cuando la lista termina, la misión comienza, no en las manos de un hombre, sino en los corazones de muchos. El Papa León XIV muy bien podría ser el pastor que San Malaquías previó, no por política o poder, sino por presencia, porque recuerda a la Iglesia quién es ella. Y en una era de ruido, tal recordatorio no es solo profético, es invaluable. En las semanas siguientes a la elección del Papa León XIV, algo curioso comenzó a suceder, no dentro de los salones de mármol del Vaticano, sino a través de los rincones silenciosos del mundo. No comenzó con titulares ni grandes declaraciones, no hubo revelaciones impactantes ni reformas anunciadas desde balcones, y sin embargo, bajo la superficie, un movimiento se fue formando en silencio. En parroquias, seminarios y hogares, la Iglesia pareció inclinarse como si escuchara algo nuevo, o quizás algo antiguo que por fin se expresaba de nuevo. Para algunos comenzó con un simple gesto. El día posterior a su elección, el Papa León XIV eligió caminar, no conducir, a una capilla cercana para orar. Ninguna cámara lo siguió. No hubo discursos, pero la imagen de un hombre con túnicas blancas caminando por las calles empedradas de Roma en silencio, dijo más que 1000 homilías, susurró humildad. Habló de un pastor que vuelve a la oración antes de guiar, y para muchos fue el primer aliento de algo sagrado que regresaba. Observadores alrededor del mundo comenzaron a darse cuenta, no como analistas políticos o comentaristas diseccionando políticas, sino con el asombro silencioso de personas que sentían que algo importante se estaba gestando. En Manila, un grupo de estudiantes universitarios comenzó a reunirse semanalmente para leer los primeros escritos de los padres de la Iglesia, inspirados por el llamado del Papa a redescubrir la sabiduría del pasado. En Buenos Aires, un sacerdote de barrio habló con lágrimas durante la misa, diciendo que León XIV le recordaba a los pastores con quienes había crecido, gentiles, firmes, inquebrantablemente fieles. Y en pueblos rurales a lo largo de Europa y América del Norte, feligreses que se habían distanciado de la vida eclesial comenzaron a observar nuevamente, no por espectáculo, sino por sinceridad. No era tanto lo que el Papa León decía, sino cómo lo decía, o más bien, cómo lo vivía. Su papado, aunque aún joven, comenzó a tomar la forma de un espejo, reflejando el hambre más profundo de los fieles, no por novedad, sino por cercanía. En una era dominada por el ruido y los algoritmos, aquí estaba un hombre que hablaba en pausas, que respondía con parábolas en lugar de políticas, que parecía portar la tranquila autoridad de alguien que sabía lo que era ser invisible para el mundo, pero profundamente conocido por Dios. Esto para muchos le dio nuevo peso a la profecía de San Malaquías, porque si Pedro el Romano nunca estuvo destinado a ser un nombre literal, sino un retrato de un tipo de liderazgo, un retorno a las raíces de la Iglesia, un reavivamiento del espíritu apostólico, entonces quizás no es la persona de León XIV quien cumple la profecía, sino el camino que invita a la Iglesia a recorrer. Su decisión de vivir no en los apartamentos papales, sino en una modesta residencia junto a otros clérigos, no fue solo una elección de vivienda, sino una elección de corazón, una decisión de estar entre, no por encima. Una declaración silenciosa de que la fortaleza de la Iglesia no reside en sus torres, sino en sus mesas, donde se alimenta a los hambrientos, se consuela a los afligidos y se escucha a los solitarios. Incluso en su primera encíclica titulada Lux in Silentio, Luz en el Silencio, el Papa León XIV invitó a los fieles a considerar el poder de la quietud. Escribió no con urgencia, sino con claridad. No comenzó con advertencias o críticas, sino con una reflexión sobre la necesidad de contemplación en un mundo adicto a la velocidad. Animó a los católicos a crear espacios de oración en su vida diaria,
a convertir momentos ordinarios en lugares sagrados, a encender velas no solo en altares sino en el corazón. La respuesta fue inmediata, no explosiva, sino duradera. Los monasterios reportaron un aumento en vocaciones. Las capillas de adoración eucarística comenzaron a llenarse, incluso en centros urbanos. Jóvenes adultos formaron grupos de lectura para estudiar las Escrituras, no académicamente sino devotamente, de formas que ningún programa o campaña mediática podría haber orquestado. La Iglesia comenzó a respirar de nuevo, y sin embargo, en medio de esta suave renovación, persisten preguntas. ¿Qué significa la profecía de San Malaquías ahora en este nuevo capítulo? ¿Es León XIV realmente el Papa final, como algunos sugieren? ¿O hemos malinterpretado el propósito de la profecía en su conjunto? Tal vez nunca se trató de contar papas o predecir cataclismos. Quizá siempre fue una parábola destinada no a preparar a la Iglesia para la destrucción, sino a recordarle su destino. Un destino no ligado a estructuras terrenales, sino a la fidelidad espiritual, no sobre finales, sino sobre persistencia. Si esto es cierto, entonces León XIV no se presenta como una conclusión, sino como una brújula, un símbolo, no de lo que termina, sino de lo que se refina. Y a medida que más personas llegan a comprender esto, la conversación en torno a la profecía cambia. Ya no se trata de miedo, sino de enfoque, ya no de adivinar fechas o descifrar líneas, sino de recuperar lo que la Iglesia siempre estuvo llamada a ser. Un testigo, no una fortaleza, una familia, no un sistema, un santuario, no una reliquia del pasado, una luz para el mundo. En su homilía del segundo domingo de Pascua, el Papa León XIV dijo algo que quedó grabado en muchos oyentes: el mundo no necesita que predigamos el futuro, sino que seamos fieles en el presente. Si hacemos eso, el futuro se cuidará solo. Tal vez ese sea el verdadero mensaje detrás de la misteriosa frase Pedro el Romano. No es un mapa de lo que vendrá, sino un espejo que refleja quiénes estamos llamados a ser. Y si la Iglesia puede recordar eso, si permanece fiel, humilde y arraigada, entonces quizás la profecía no trate sobre lo que termina, sino sobre lo que perdura. A través de continentes y culturas, en capillas llenas de incienso y en hogares calentados por oraciones susurradas, los fieles siguen preguntándose: ¿qué significa hablar del último Papa? ¿Es una conclusión, una advertencia o algo completamente diferente? Quizás es un llamado a examinar el corazón de la Iglesia bajo una nueva luz. En los días siguientes a la elevación del Papa León XIV, esta pregunta ha encontrado eco en incontables conversaciones, desde seminaristas en Nairobi hasta católicos laicos en Cracovia, desde teólogos en Roma hasta jóvenes peregrinos encendiendo velas en Guadalupe. La antigua frase Pedro el Romano ha empezado a resonar nuevamente, no como un anuncio ominoso, sino como un enigma digno de contemplación. En Occidente, donde la Iglesia ha enfrentado durante mucho tiempo las cambiantes mareas culturales, muchos interpretan la profecía no como un mensaje de fatalidad, sino como una invitación. Ven en la humildad del Papa León XIV no el fin de una era, sino el inicio de una purificación, una poda que no destruye el árbol, sino que fortalece sus raíces. Para estos católicos, el Papa final no es portador de catástrofe, sino un puente hacia la renovación, donde las antiguas verdades del Evangelio se reaniman en vidas cansadas del ruido y la novedad. Mientras tanto, en partes de África y Asia, donde el catolicismo sigue floreciendo con vitalidad juvenil, la profecía tiene un significado distinto. No se habla de ella con temor o fatalidad, sino con fascinación. Muchos la ven simbólicamente como una referencia no al fin literal del papado, sino a un papa que refleja la universalidad de la Iglesia, un pastor que encarna el rostro global del catolicismo. El Papa León XIV, con su trasfondo pastoral multicultural, su dominio fluido del español e inglés y su profunda conexión con la espiritualidad latinoamericana, parece para muchos un cumplimiento adecuado de esa idea, un romano en espíritu, pero hijo del mundo. En estas regiones donde la fe está menos enredada con políticas culturales y más arraigada en comunidad y celebración, el mensaje de Pedro el Romano se recibe a menudo con alegría. Se ve como un recordatorio de que la misión de la Iglesia continúa,
quizás con mayor urgencia, pero también con mayor claridad. Para los jóvenes católicos en estas áreas, el Papa final no es el fin de su jornada de fe, sino el inicio de su llamado a servir con valentía, proclamar a Cristo con convicción y caminar con la Iglesia hacia cualquier futuro que Dios diseñe. Incluso en el Vaticano, donde tradición y teología se entrelazan con diplomacia y liturgia, existe una mesurada apertura para discutir la profecía. No como doctrina, por supuesto, sino como fenómeno cultural que sigue capturando la imaginación. Algunos estudiosos sugieren que la frase «último papa» no trata de la sucesión papal, sino del retorno al espíritu apostólico. En esta visión, Pedro el Romano es un símbolo, no un hombre. Representa a un papa que lidera no desde un trono, sino desde la cruz, no por decretos, sino con el ejemplo. Y el Papa León XIV, muchos creen, encaja en esta imagen con silenciosa precisión. Su enfoque al liderazgo refleja un cambio de lo administrativo a lo contemplativo. Ha reducido apariciones formales, incrementado su tiempo en oración personal y reiteradamente ha llamado a la Iglesia a recordar a los olvidados, los pobres, los ancianos, los prisioneros y los no nacidos. Sus discursos son breves, pero sus silencios hablan con fuerza. Su primera bendición pública no fue precedida por un discurso político, sino por una petición. «Oren por mí», dijo, «y yo oraré por ustedes». Para algunos estos pueden parecer gestos pequeños, pero para quienes escuchan atentamente resuenan con algo antiguo. Se sienten como un retorno, no a la nostalgia, sino al origen. Y quizás ese es el significado más verdadero de la profecía final, que la Iglesia, después de siglos de complejidad, debe recordar nuevamente quién es la novia de Cristo, es la voz de la misericordia. Es la presencia de esperanza en un mundo que a menudo olvida cómo esperar. En Brasil, un grupo de jóvenes católicos comenzó a reunirse cada viernes por la noche para reflexionar sobre escritos papales a través de los siglos. Pero no empiezan con los recientes, sino con las cartas de San Pedro, luego avanzan lentamente conectando cada enseñanza, no como eventos separados, sino como una conversación viva a través del tiempo. Lo llaman el viaje de la roca, un homenaje a la línea ininterrumpida desde Galilea hasta Roma, desde pescador hasta pontífice. En Francia, una comunidad monástica que se había reducido a solo 6 monjes ancianos ha comenzado a traer nuevas vocaciones, no por publicidad, sino por la atmósfera. Un joven que ingresó recientemente explicó que vio una foto del Papa León XIV sentado solo en una capilla, rostro inclinado y manos plegadas. Esa imagen, dijo, le recordó que la oración todavía importa, que el silencio aún habla. En Canadá, una escuela secundaria católica que alguna vez tuvo dificultades para captar la atención de los estudiantes lanzó una nueva serie de retiros. El título del primero, Pedro el Romano, convirtiéndonos en pastores en nuestro tiempo. A los estudiantes no se les enseña sobre el Apocalipsis, sino sobre el servicio. Se les anima a escribir cartas a los solitarios, visitar hogares de ancianos, ayunar, no por ritual, sino por renovación. Estos no son grandes cambios globales, sino pequeños movimientos, pero también lo fue Belén, también Nazaret, también la tumba vacía. Quizás esto es lo que siempre trató la profecía, no una cronología, sino un giro, no una cuenta regresiva, sino un llamado. No el Papa final en sentido literal, sino el último recordatorio de lo que el papado debe ser, un testimonio vivo del amor de Cristo en cada época. Así, mientras el Papa León XIV continúa su trabajo silencioso, los ojos del mundo permanecen atentos, no a sus vestiduras ni títulos, sino a sus pasos. ¿A dónde irá? ¿A quién servirá? ¿Cómo hablará a una generación escéptica pero en búsqueda? La respuesta quizá ya se desarrolla, no en eventos dramáticos, sino en la santidad cotidiana. En la manera en que un pastor cuida a su rebaño, no con estruendo, sino con confianza, no con miedo, sino con fe. Y en ese suave desarrollo, la línea final de la profecía de San Malaquías suena menos como advertencia y más como susurro. Un susurro que dice, retorna, reconstruye,
recuerda. Lejos de los resonantes salones del Vaticano, lejos de los pisos de mármol y amplias vestiduras, los primeros días del papado de León XIV están moviendo algo mucho más duradero que titulares. Conversión silenciosa, no solo entre obispos o eruditos, sino entre católicos ordinarios, madres, maestros, estudiantes, agricultores, enfermeras, jubilados. Aquellos que se levantan temprano, trabajan duro y tratan cada día de mantener viva la fe en momentos ordinarios. Quizá esta sea la verdadera medida de cualquier pontificado, no cómo resuena en catedrales, sino cómo entra en cocinas y aulas, cómo permanece en oraciones matutinas y caminatas vespertinas. En ciudades y pueblos por igual, algo gentil comienza a extenderse. No llega en olas de cambios dramáticos, sino en suaves ondulaciones de devoción renovada. Una mujer en Polonia que dejó silenciosamente de asistir a misa tras la muerte de su esposo compartió con su párroco que algo en el tono humilde del nuevo papa la hizo sentirse invitada de nuevo. No pudo explicarlo exactamente. No había seguido noticias de la Iglesia en años, pero cuando lo vio inclinar la cabeza y pedir oraciones antes de ofrecer las suyas, lloró. Se sintió como si él se estuviera inclinando con nosotros, dijo, no sobre nosotros. En Filipinas, un grupo de pescadores comenzó a rezar el rosario juntos al amanecer antes de echar sus redes. No forma parte de ningún programa parroquial, no hay volantes, hashtags ni vídeos. Simplemente empezaron porque uno de ellos escuchó que el Papa León habló de la importancia del silencio y que cada día debería comenzar con una conversación con Dios. El silencio no es vacío, contó el hombre a sus amigos. Es una invitación, así que respondemos. Mientras tanto, en un pequeño pueblo de Italia, un adolescente llamado Marco, que antes se burlaba de la religión por obsoleta, ahora pinta iconos con su abuela. No comprende completamente la teología, pero dice que hay algo en la forma en que León habla, calmo, firme, paciente, que lo hace querer entender. No suena a reglas, dice, suena a historia en la que quiero estar. Estas no son reacciones aisladas. En todo el mundo surgen relatos, no de grandes gestos, sino de pequeños despertares. Una joven en Nigeria, que luchaba con ansiedad, encontró consuelo en las palabras del Papa sobre la quietud. Escribió en su diario, por primera vez creo que la santidad podría ser posible para alguien como yo, no perfecta, no ruidosa, solo presente. En Montreal, un sacerdote jubilado que se había apartado silenciosamente del ministerio debido a problemas de salud, comenzó a grabar reflexiones nuevamente, inspirado por el estímulo del Papa de que cada voz, sin importar cuán pequeña, importa en el cuerpo de Cristo. Lo que une estas respuestas no es solo doctrina, sino algo más íntimo, reconocimiento. Reconocimiento de que en el Papa León XIV la Iglesia recibió a un líder que no busca impresionar, sino invitar, que no da lecciones, sino escucha, que recuerda a los fieles no solo lo que la Iglesia enseña, sino lo que es un hogar, no una sala de tribunal, un candelabro, no un pedestal. Incluso en línea, donde la fe a menudo parece distorsionada o fragmentada, emerge un nuevo tipo de contenido, breves gestos simples del Papa. Bendiciendo a un niño discapacitado, permaneciendo en oración junto a la tumba de un mártir olvidado, hablando suavemente a un grupo de trabajadores. Estas imágenes se comparten sin comentarios, solo con silencio, como si quienes las observan supieran que las palabras entorpecerían el mensaje. Un creador de contenido, joven padre de Argentina, compartió un video titulado Me recuerda a mi abuelo. Comparaba al Papa León atándose el zapato durante una aparición pública con un clip de su abuelo haciendo lo mismo. No se trata de poder, decía la leyenda, se trata de presencia. Eso es lo que necesitamos, y ese puede ser el secreto de la creciente influencia del Papa. No exige atención, gana confianza. En un mundo lleno de voces que gritan, su voz calma. En una era de velocidad, su ritmo desacelera a las personas. No intenta definir el futuro, es un hombre arraigado en algo inmutable. Por eso, la gente comienza a moverse con él. Incluso quienes se alejaron hace mucho de la Iglesia están empezando a reimaginar qué significa creer. En Australia,
Un hombre que abandonó la iglesia tras la muerte de su madre volvió a entrar a una iglesia por primera vez en 15 años, no por un sermón, sino por algo que el Papa dijo de paso. La iglesia no es solo donde celebramos la alegría, sino también donde se nos permite llorar. Esa frase lo trajo de vuelta. No pensé que nadie en la iglesia viera mi dolor, dijo, pero él lo vio. Momentos así recuerdan que la santidad no siempre parece grandeza, a veces es gentileza, a veces silencio, a veces ser visto. El Papa León XIV, sin proponérselo, se vuelve un espejo donde millones redescubren cómo se siente la fe, no como presión, sino como paz, no como miedo, sino como libertad. No ha reinventado la Iglesia, sino que la ha reintroducido silenciosa y pacientemente, como un lugar no de reglas primero, sino de descanso. Y la gente responde, no porque se les haya ordenado, sino porque a través de su vida muestra cómo, en esta luz, la profecía de Pedro el Romano comienza a brillar con un nuevo significado. Quizás el Papa final no es el último en una línea, sino el primero en un retorno. Tal vez no se trata del colapso de nada, sino del levantamiento de todo lo enterrado, la fe simple del pescador, el coraje de los primeros mártires, el abrazo de una iglesia que llama a cada uno por su nombre. Y si es así, entonces la profecía real no está escrita en latín, sino en vidas, vidas calladas, fieles, invisibles, vidas que comienzan de nuevo cada mañana con una oración. Vidas que ahora, inspiradas por León XIV, se atreven a creer que incluso en los gestos más pequeños la eternidad puede empezar de nuevo. Mientras los primeros meses del pontificado de León XIV avanzan, un nuevo ritmo comienza a establecerse en la vida de la Iglesia, no dictado solo por instituciones o calendarios, sino por algo más profundo, una quietud interior, una recalibración espiritual, que no grita en titulares, sino zumba suavemente bajo la superficie. Un ritmo que invita no a multitudes, sino a la conciencia, y en esa calma surge la pregunta, ¿hemos malinterpretado el significado del fin de la profecía? La lista de San Malaquías nunca pretendió ser un guión para especulaciones, y sin embargo ha capturado la imaginación durante siglos, línea tras línea. Parece susurrar a través de la historia ecos silenciosos que describen a papas que vinieron y se fueron, algunos en gloria, otros en prueba, pero ahora, con el nombre Pedro el Romano quedando al final, los fieles preguntan no solo qué significa, sino qué exige. Porque si esta frase final nunca fue sobre fatalidad, sino dirección, si nunca fue sobre miedo, sino fidelidad, entonces quizás su cumplimiento más verdadero no está en el nombre de un hombre, sino en cómo la Iglesia reclama su identidad a través de él. Aquí es donde el Papa León XIV, sea o no el que Malaquías previó, resuena profundamente con el espíritu de la profecía. No es ruidoso ni ostentoso, sus vestimentas son simples, su lenguaje escaso. Pero en esa simplicidad muchos ven el eco del mismo San Pedro, un hombre imperfecto, transformado no por el poder sino por la misericordia. Un hombre que conoció el tropiezo, pero también lo que significa levantarse y seguir. Ya el Papa León ha cambiado el enfoque, no con decretos, sino con dirección. Habla de la Iglesia no como fortaleza, sino como hospital de campaña. Llama a los sacerdotes a estar más presentes, a las familias a ser más devotas, a las instituciones a volverse más humanas. No rechaza la tradición, sino que regresa a ella no para preservarla en vidrio, sino para hacerla respirar otra vez, y la gente lo nota. En parroquias del mundo, la asistencia a misa, tras un largo y silencioso declive, comienza a parpadear a la vida. No en números abrumadores, pero sí en espíritu. Padres que antes se sentaban en el banco trasero mirando relojes, ahora se quedan después de la liturgia. Los niños preguntan sobre santos, no como mitos, sino como mentores. Catequistas reciben mensajes de adolescentes que desean ser voluntarios, no porque se les ordenó, sino porque algo en la manera en que el Papa habla los ha despertado a la santidad. No es un avivamiento construido sobre la emoción, sino sobre el encuentro, uno a uno, lento y firme. Sin embargo, el mundo exterior sigue observando, haciendo sus propias preguntas. ¿Cambiará el Papa León XIV la política de la Iglesia? ¿Nos sorprenderá?
¿Pertará o restaurará? Pero quizás esas preguntas pierden el punto, porque lo que surge silenciosamente no es un cambio político, sino un cambio de postura. No nuevas declaraciones, sino devoción renovada, un retorno al Evangelio en su forma más sencilla. Un regreso a la ternura de la primera Eucaristía, al valor tembloroso de los primeros mártires, al fuego de Pentecostés que no empezó con documentos, sino con corazones encendidos. Esto hace que este momento se sienta tan estratificado, tan pleno, tan extrañamente familiar. Es como si la Iglesia, a través de los pasos silenciosos del Papa León, recordara no su reputación, sino su razón, no su estructura, sino su alma. Y la profecía empieza a sentirse menos como advertencia y más como espejo, un reflejo sostenido no para asustar a los fieles, sino para estabilizarlos, no para hacer cuenta regresiva, sino para llamarlos de vuelta al principio, de regreso a los pescadores, a la ladera, a la mesa donde el pan fue partido y los ojos se abrieron. Y si el Papa León XIV es de hecho un reflejo de Pedro el Romano, entonces quizá lo que San Malaquías previó no fue un evento, sino una restauración, no destrucción sino dirección. Un líder que llevaría el corazón del primer pastor, no como figura representativa, sino como invitación viva para que todos caminemos de nuevo el camino de los apóstoles, descalzos si es necesario, pero nunca solos. El mundo sigue girando, incierto como siempre. Las preguntas permanecen, y sin embargo, en 1000 pequeños lugares, desde iglesias de aldeas hasta ciudades abarrotadas, algo antiguo se agita, un susurro entre los fieles, un aliento de esperanza en el silencio, no porque alguien haya dicho que el fin está cerca, sino porque alguien silenciosamente recordó que el propósito de la Iglesia nunca cambió. Amar, servir, dar testimonio, en ese redescubrimiento, la línea final de la profecía no es conclusión, sino un comienzo esperando desarrollarse. Así, mientras el polvo de la especulación se asienta y el ritmo cotidiano de la Iglesia se reanuda, nos quedamos no con una conclusión dramática, sino con algo mucho más duradero, una elección. La profecía de San Malaquías, con todo su misterio y magnetismo, no exige que predigamos el futuro. Pide que reflexionemos sobre el presente, sobre dónde estamos, quiénes nos hemos convertido, qué estamos llamados a ser como Iglesia. El Papa León XIV, sea o no el cumplidor de la línea final de aquella antigua lista, se ha convertido en algo más que un nombre ligado a la profecía. Es un espejo para el alma de la Iglesia, un recordatorio de que la santidad no se mide por la aprobación de la historia, sino por la mirada del cielo. Su pontificado, aún en sus comienzos, no se forma por revoluciones o reformas, sino por reorientación, regreso y suave despertar de lo que significa caminar con Cristo, no por encima del mundo, sino a su lado. Quizás eso fue lo que San Malaquías vio, no un papa final en sentido dramático, sino un recordatorio e invitación finales para que la Iglesia regrese a la fuente, para reclamar lo olvidado. No doctrina sino devoción, no pompa sino presencia, no ruido sino cercanía con Dios. En los suaves pasos de León XIV la Iglesia encuentra un nuevo ritmo, uno que no se apresura, no entra en pánico, sino escucha. Y en ese ritmo, personas alrededor del mundo comienzan a levantarse silenciosa y fielmente, uno por uno, padres guiando la oración en sus hogares, adolescentes encontrando sentido en el silencio, sacerdotes redescubriendo alegría en los sacramentos, artistas pintando de nuevo, almas ancianas recordando que sus oraciones aún mueven montañas, niños observando a un hombre humilde de blanco y preguntándose qué significa ser bueno, verdaderamente bueno, en un mundo complicado. Este es el milagro que ya se desarrolla, no un espectáculo, sino una agitación. La profecía ha cumplido su función, no señalando un final, sino preparando a la Iglesia para comenzar de nuevo, no con certeza, sino con entrega, no con miedo, sino con fe. En el corazón de Roma, bajo la sombra de una antigua cúpula, un nuevo pastor ora callada y sencillamente sin fanfarria, mientras el mundo observa y en lo profundo del alma de la Iglesia, una vieja verdad susurra de nuevo, la roca aún permanece.
Amados hermanos y hermanas en Cristo, si esta reflexión ha tocado tu corazón y fortalecido tu fe, te pido humildemente que consideres suscribirte a nuestro canal. Cada me gusta que dejas es como una pequeña luz que nos ayuda a llegar a más almas sedientas de la palabra. También te invito a compartir en los comentarios una frase o versículo que te haya sostenido en tu camino espiritual. Tu testimonio puede ser justo lo que otro hermano necesita escuchar hoy. Unidos en oración y fe, seguiremos explorando las maravillas de nuestra tradición católica y el misterio de la providencia divina en nuestras vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y que la Virgen de Guadalupe te cubra con su manto. Aquí es el video de hoy. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así que nos vemos en un próximo video. Les deseo bendiciones a todos y gracias por quedarse hasta el final.